¿Qué tal? Bienvenidos a Educación Vial Jalapa y bueno, este es un intento ciudadano para que la vialidad en la ciudad mejore y por ello hoy voy a hablar de un concepto cuasi desconocido por muchos, pero antes deseo pedir una disculpa y esto debido a que estamos en la era del TikTok y la gente se está acostumbrando a recibir algo interesante, llamativo, divertido en un corto y pequeño instante y bueno, pues hay entonces cierta desventaja y de ahí la disculpa, pues me resulta muy difícil transmitirte una idea o mensaje sin recurrir a mover el trasero para llamar tu atención, por lo que te lo quedaré a deber. Entonces, dicho esto, comenzamos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues del manejo defensivo, que está íntimamente relacionado con la educación vial por lo que respecta al conductor. La educación vial es entonces el conjunto de conocimientos y normas de conducta para utilizar correctamente las vías públicas y los medios de transporte. El manejo a la defensiva es la aplicación de técnicas de conducción para evitar accidentes a pesar de las condiciones adversas y de las acciones incorrectas que cometen los demás conductores de vehículos y peatones. Significa manejar para salvar vidas, tiempo y dinero a pesar de las malas acciones de otros. Básicamente, pues consiste en que el conductor que dirige su vehículo a través de las vías públicas deberá manejar muy atento, estar muy atento a los errores de los demás conductores sin llegar jamás de los jamases a recurrir a la agresión y a la violencia. Y bueno, vamos a definir qué es accidente. Bueno, se define por ahí el accidente como un evento fortuito, previsible y evitable. Se caracteriza por el acontecimiento de sucesos violentos que tienen como consecuencia daños materiales, lesionados e incluso muertos. ¿Cómo se produce un accidente? Bueno, pues esto es cuando se combinan dos factores, básicamente. Necesita haber un riesgo o un peligro y también necesita existir que el conductor, el peatón, el pasajero cometan un error. Estos dos factores provocan un accidente. Ahora, grosso modo vamos a hablar de las condiciones adversas, que bueno, los riesgos más comunes a los que se enfrenta un conductor son la presencia de otros conductores, la condición mecánica del vehículo que conduces, la iluminación, el clima, las condiciones del camino, del tránsito, del conductor mismo incluso. Hablemos por ejemplo de la iluminación. Bueno, este es uno de los factores que poco se toman en cuenta en la producción de accidentes. Como no es posible conducir siempre cuando predomina la luz solar, precisamente en la conducción nocturna es conveniente extremar precauciones. Cuando hay luminosidad excesiva, es decir, a la salida del sol o en el ocaso, se recomienda usar lentes oscuros apropiados. Mueve el parasol hacia adelante para proporcionar la sombra a tus ojos. Por la noche los vehículos deberán llevar sus luces principales encendidas. Por otro lado, de hecho el reglamento de tránsito dice que a las 6 de la tarde debes encender las luces. Bien, entonces por otro lado, mientras las pupilas están totalmente abiertas para lograr captar el máximo de luz posible. Sucede que en vías de doble sentido, los vehículos que vienen en el sentido opuesto pueden encandilarte. Pues las pupilas de los ojos demoran de más o menos de 4 a 7 segundos para restablecer su visibilidad. Vamos a ejemplificar esto. Supongamos que vas a 80 km por hora, lo que significa recorrer una distancia de más o menos de 90 a 160 metros, de metros, prácticamente a ciegas. Imagínate, si un campo de fútbol tiene 110 metros más o menos de largo, para que te des una idea de cuánto es la distancia que recorrerías, en esos segundos a ciegas. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para esta adversidad? Disminuye la velocidad y aumenta la distancia entre el vehículo que te antecede, el que está delante de ti. Si alguno en sentido contrario lleva las luces altas, que es común que eso suceda, bueno, hazle una señal también con luces altas para que, si es entendido y educado, pues haga el cambio de luces, no te lo conceda.
Dirige tu mirada hacia la derecha, hacia el borde de la carretera. Nunca de los nunca y jamás de los jamases mires directamente hacia los faros principales del vehículo que viene de frente. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. También otra condición adversa es el asunto climático. El calor excesivo, por ejemplo, te puede provocar fatiga prematura. Y qué decir de la lluvia, el granizo, las tolvaneras, vientos fuertes, neblina, cenizas, entre otros factores climáticos, constituyen un verdadero riesgo para el conductor. Con estos factores también la visibilidad pues se ve mermada. La superficie del camino se torna pues prácticamente resbaladizo, dificultando maniobras como frenar y tomar curvas. De ahí las volcaduras, por cierto. Casi nadie toma en cuenta que en la superficie de rodamiento hay presencia de aceite. Esto es debido a la multitud de vehículos que transitan diariamente y pues que dejan pues dicho residuo. Y que al caer la lluvia sobre la carretera, pues el agua desprende pues el aceite, ¿no?, que está en la superficie y la convierte en una superficie resbaladiza y peligrosa. Esto los motociclistas supongo que lo saben. Por eso es que muchos no circulamos exactamente en medio del carril, sino como a unos 40 centímetros del centro, más o menos, ya sea para la derecha o la izquierda, para evitar esta zona donde tiene incluso una mancha de aceite. Entonces, cabe hacerte una pregunta: ¿conduces de la misma manera, llueva o no? Aguas, aguas. ¿Sabes qué es el hidroplaneo? Bueno, creo que también le llaman aquaplaning, algo así. Bueno, el hidroplaneo pues no es otra cosa que es conducir sobre una fina capa de agua. Cuando esto sucede, bueno, pues las llantas en realidad no están en contacto con la superficie del pavimento. Esto es peligrosísimo. Esto se produce cuando se combinan estos factores: velocidad muy alta para la conducción de ese camino, de esa vía, cantidad excesiva de agua sobre el pavimento, profundidad insuficiente en los surcos de tu llanta, lo que nosotros también le conocemos como el dibujo del neumático. Estas ranuras que tienen las llantas tienen un porqué, desvían el agua. Y bueno, también el aceite y los residuos que están en la superficie de rodamiento. ¿Cuál es la recomendación para este tipo de situación para evitar un hidroplaneo? Bueno, primeramente disminuye la velocidad en esta circunstancia, aumenta la distancia ante el vehículo que está delante de ti. Recuerda además que como no transitas solo, pues los otros conductores a tu alrededor podrían perder el control de su auto y pues provocar ahí una colisión, así que mantente alerta. Otras condiciones adversas del camino es que, bueno, pues en términos viales, los caminos deben interpretarse como pues calles, avenidas, carreteras. Y bueno, es el tercer factor de accidentes, fíjate. Por tu seguridad se te recomienda respetar todos los dispositivos y señales para el control de tránsito que se encuentren en el camino. Para esto los necesitas conocer y los necesitas respetar. Hay gente que no los respeta porque le vale y hay gente que no los respeta porque no los conoce. Entonces, en breve vamos a hacer un video sobre las señales de tránsito. Y bueno, los caminos sinuosos en zonas montañosas tienen caminos zigzagueantes y pendientes ascendentes o descendentes. Generalmente la gente le llama bajadas y subidas. Bueno, es muy importante contar con experiencia de manejo para transitarlos. Y pues te voy a poner un ejemplo. En una pendiente descendiente prolongada, pues ir a una velocidad no conveniente y utilizar inadecuadamente el freno. Y frene, puede recalentar las balatas y estos pueden perder su eficiencia. Hay quien dice que nada más eso aplica para los vehículos pesados. No, aplica para todos los vehículos, incluso los vehículos ligeros. En otras palabras, imagínate, te quedarías prácticamente sin frenos, ¿no? Cuando le llamamos que la balata se cristaliza, ¿no? Después de estar tan caliente, prácticamente al rojo vivo, no, hombre, cuando ya te estén humeando es porque ya estás a punto de perderlos. Y bueno, el descenso debe realizarse, aunque es un vehículo ligero, como ya dije, con el mismo cambio de la transmisión con la que se requiere para subir. A ver si se entiende. O sea, si
Si en esa pendiente tú la subirías en tercera, por ejemplo, pues métele tercera para bajar. ¿Sí me explico? Bueno, de esta manera es el motor quien regula la velocidad y no es el freno. Bueno, recomendaciones, pues ya sabes, disminuye tu velocidad, guarda tu distancia de seguridad, mantente alerta, enciende tus luces en un camino sinuoso. Es bastante recomendable. Vamos a hablar de la condición adversa que casi me recuerda cuando éramos felices en Jalapa, ¿no? Había un tráfico intenso, creo que a todas horas. No existía la hora pico porque todo el tiempo era hora pico. Bueno, es un decir, ¿no? Bueno, pues no es privativo de Jalapa, Veracruz, el considerable y desmesurado aumento de vehículos, lo cual propicia que haya congestionamiento, sobre todo en las denominadas horas pico, ¿no? Esta situación da como resultado que las emociones de los conductores se disparen, tengan ira, frustración, impaciencia y una actitud negativa, estrés, los cuales pueden disminuir la concentración para conducir, así como crear fatiga física y mental. Y bueno, pues lo peor es que producir esa actitud hostil y agresiva hacia los demás conductores, aumentando la posibilidad de tener un percance, mismo que causa pérdida de tiempo y dinero. Ahora, planeen lo posible el traslado teniendo en mente una vía alterna. A veces en Jalapa no hay mucha opción, pero si es posible, es bueno tener planeada una vía alterna. Recomendable, pues es que salgas a tiempo, ¿no? Previendo algún imprevisto. Soy yo a veces un poco impuntual, pero hay que evitarlo porque pues el tiempo es el factor que pues al verse reducido pues estresa bastante, ¿no? Te lo digo yo, la verdad es que estresa demasiado el tener el tiempo encima. El hecho de que tú lleves un margen de tiempo mayor, bueno, pues hace que esa tensión baje, ¿no? Las emociones y la actitud negativa, el estrés, bueno, pueden disminuir la concentración para conducir, tómalo en cuenta. Y bueno, pues esto puede producir enojo, agresividad hacia otros. No por dar acelerones se va a despejar la vía. Relájate, tómalo con calma. Tu estrés te expone a que des un rozón a otro vehículo. ¿Eso quieres? Pues que te sobra el varo, ¿o qué? Bueno, veamos condiciones del vehículo. Este tema también es importante. La revisión periódica de tu vehículo es recomendable incluso diariamente. Esta acción preventiva, pues, se verá reflejada en una conducción más segura. Revisa los niveles de aceite del motor, de aceite hidráulico de tu dirección, el refrigerante o el anticongelante. El estado correcto de las llantas, ya vimos que tenga buen dibujo, que tenga la presión correcta, la adecuada, la que marca tu manual. Que el sistema eléctrico también es importante que lo cheques porque pues chécale las luces principales, los cuartos, luz de freno, luz de reversa, las direccionales, intermitentes y los limpiadores. Imagínate que vas conduciendo, que transitas por ahí y pues de repente empieza a llover y tú sin que te funcione el limpiaparabrisas, imagínate. Condiciones físicas del conductor. Bueno, pues para conducir debes estar en óptimas condiciones física y mentalmente apto. Claro, influye la edad, por supuesto, la visión, la audición, la movilidad, la fatiga, la enfermedad. Tiene que ver también si tomas alguna sustancia. Alguna sustancia me refiero a un medicamento, cuidado también, hay medicamentos que combinarlos con el volante pues pueden ser peligrosos. Me refiero a aquellos medicamentos que provocan somnolencia. Entonces, cuidado también con ello. Recuerda que las condiciones adversas no se adaptan a nosotros. Nosotros somos quienes nos adaptamos a ellas y debemos manejarlas correctamente. ¿Y qué decir de acciones execrables? Este tipo de acciones han ocasionado muchos daños, incluso el deceso de muchos. Si realizas esta reprobable acción, se te hace el atento llamado a que no lo hagas por el bien de la humanidad. No seas homínido. Y bueno, veamos ahora una regla muy sencilla, que es una regla de oro que el conductor defensivo debe conocer, aplicar para la prevención de accidentes, la cual
consta de 3 sencillos pasos: ver, pensar y actuar. Ver, pues ver el peligro, pues es reconocer de una manera anticipada todas las posibles situaciones a las que pues se tendrá que afrontar el conductor. Prácticamente es como volverse un mal pensado, es incluso volverse alguien muy negativo. Pero en este sentido, mira, en el sentido de que esperas lo peor, lo inesperado, esperas el error de quien puede ahí meterse de manera abrupta o vas muy alerta, ¿sí me explico? Entonces, ten presente que todo lo que se mueve en la vialidad es un peligro potencial. Ahora, ver el peligro significa sensibilizarse de lo que podría suceder de manera anticipada. Mantente alerta, siempre alerta. Ahora, hay formas definidas para enfrentar situaciones de riesgo específicas, por ejemplo, cuando estás realizando un movimiento o una maniobra ahí en tu vehículo, tú debes llamar la atención de los demás conductores y peatones con la finalidad de que te oigan y o te vean, ya sea con el claxon, con las luces, con direccionales, con intermitentes, o luces de estacionamiento también se llaman. Incluso señales con la mano, ¿no? Es buenísimo. Pensar la maniobra que puedes llevar a cabo. Esto es valorar, evaluar la situación de riesgo. Nuestro cerebro es capaz, muy capaz de determinar en una fracción de segundo, enviando las órdenes a los miembros del cuerpo para que hagan y maniobren tanto el volante como la presión en el pedal de freno. Actuar, actuar a tiempo consiste en decidir y llevar a cabo lo pensado, sin dudas ni titubeos, afrontando el problema o situación adversa y darle la solución con la alternativa más adecuada. En este paso cuenta mucho la habilidad, la paciencia y la experiencia del conductor para que, pues en este pequeño intervalo de tiempo, la decisión que tome sea la adecuada y sobre todo la correcta. Vamos a llegar hasta aquí, compilaré más información para un próximo video y pues deseo que la vialidad mejore y que tú participes activamente. Gracias por visitar Educación Vía Jalapa. Hasta pronto.